Y como cada mes, los datos del horror. Acaba de publicarse los datos de los delitos de alto impacto que mide el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y septiembre, el mes de las tragedias por los terremotos, por los huracanes, septiembre, quitando esto que es tan grave, se convierte en el segundo mes más violento de 2017. La estadística nos marca, en un principio, como ustedes están observando, lo hago más grandecito para que lo vean mejor, la estadística nos marca que llevamos ya 21.200 ejecuciones. Llevamos 1.054 secuestros. Esto de lo que se reporta, sabemos que la gran mayoría no se denuncia. Y llevamos 4.413 extorsiones, también de las que se denuncian. El dato es espantoso. Homicidios dolosos, 21.200. 21.200. Vamos más adelante en las gráficas, el acumulado de homicidios, teniendo en cuenta dolosos y culposos, deja a nuestro país con 34.327 homicidios. Y hay datos muy curiosos, o sea, lo hemos venido observando, por ejemplo, el caso de Colima, ¿no? Colima, este pequeño estado que tiene la mitad de lo que puede tener el estado de Chiapas o de lo que puede tener Baja California o de lo que puede tener, y de hecho tiene, el Estado de México. Y si seguimos más adelante, desglosado el número de homicidios dolosos, pues aquí podemos observar. Es un horror lo que está pasando en México. Un verdadero horror, es un genocidio. Es el ir incrementando. Vean ustedes cómo empezó el año, aumentando, 2.155, 2.112, 2.256, 2.196, mayo era espantoso, 2.461, junio espantoso, 2.569, bajó en julio un poquito, en agosto volvió a aumentar y hoy, septiembre, con 2.564 ejecuciones, convierten a este mes en el segundo más violento del año, solamente superado por junio, y no por mucho, solamente por 5 asesinatos. El estado de Guerrero, 1.858 ejecutados en lo que va del año. El estado de México, 1.730. Hay más ejecuciones en Guerrero que en el estado de México, y si nos damos cuenta que en el estado de México hay cerca de 14-15 millones de personas, pues entonces podemos entender la magnitud de lo que ocurre en Guerrero o de lo que ocurre también en el estado de Colima, 589 ejecuciones. Baja California, 1.677, insistimos, Baja California tiene el 80% de las ejecuciones en un solo municipio, Tijuana. Lo demás se reparte. Veracruz, que pese a que cambió de jefe de plaza y el delincuente Yunes dijo que iba a acabar con la violencia, pues bueno, 1.410 ejecutados en lo que va del año. Son espantosos los números, son para dar mucho miedo. Jalisco, 1.110. El estado de Guanajuato, 1.058, Guanajuato, y vean los números, cómo aumenta. Nos vamos a los homicidios culposos, y es muy curioso, les digo que por ejemplo, ya lo veíamos el mes pasado, ahora resulta que en Guanajuato, con una población mucho menor que, digamos, la de la Ciudad de México, el Distrito Federal, que ya se contabiliza aquí como Ciudad de México, resulta que en Guanajuato hay 1.892 carpetas de investigación por homicidio culposo, es decir, accidentes, de alguna manera, ¿no? Que por ejemplo en la Ciudad de México con 597 o en el propio Estado de México con 807. Este dato me salta mucho. Este dato me hace pensar que se está tratando de ocultar o cambiar información, que se están colocando en homicidios culposos muchos homicidios dolosos, muchos asesinatos, porque no checa, simplemente no checa que en un estado como Guanajuato la gente salga a atropellar gente. Ay, disculpe usted y lo maté.
ay, se me atravesó, no quería matarlo, chin, puse una cáscara de plátano, la pisó un señor y se murió al caerse. Este dato es engañoso, es el maquillaje de las cifras, y en el caso de Guanajuato queda muy claro. Hablamos también de los secuestros que no se reportan. La gran mayoría de los secuestros ni siquiera se denuncian porque es una condición que exige el secuestrador. Si hablas, se muere tu pariente. Si hablas, se muere la persona. Y el Estado de México se lleva las palmas con 145. Estos datos obviamente son mentirosos de pe a pa. Tamaulipas sigue siendo el estado donde más secuestros hay, pese a que el actual jefe de plaza, Cabeza de Res, dice que han disminuido. Pues no, aquí vemos que aumentan, ¿no? Estos datos podríamos bien multiplicarlos por 10 y creo que estaríamos acercándonos un poquito más a la realidad. Al igual que en el caso de las extorsiones. La gran mayoría de las extorsiones no se denuncia. Vienen de los penales las llamadas, y por ejemplo podemos observar que en Baja California, o en las dos Baja Californias, son una práctica muy común. También estos datos son mentirosos, que no se nos olvide. Y que por ejemplo en México, en el Estado de México, haya 770, en Jalisco 434 y en la propia Ciudad de México 377. Estos son los datos del horror, compas. Es lo espantoso que se está viviendo en nuestro país. Acabamos de superar en un mes la línea de los 20,000 ejecutados para llegar a 21,200 personas asesinadas. Déjenme abro mi calculadora para hacer los cálculos. 21,200 entre 2, 4, 6, 8, entre 9 meses. 2,355 por mes, entre 30 días, es un aproximado, casi 80 personas al día. 80 ejecuciones diario. Es una tragedia, es un genocidio. Nos están matando. Y pomposamente lo reporta el propio gobierno. Quisiéramos mejor no tener los datos, y lo que sí quisiéramos tener son resultados para que esto pare. Pero no se le ve cómo y no se ve por dónde. Saludos, compas.